Hola queridos amigos de YouTube, gracias por estar con nosotros. El día de hoy vamos a estar hablando del temor al futuro. Creo que ese es un tema que te va a ser de mucha utilidad. No te vayas, quédate con nosotros. Una vez más, gracias por estar con nosotros. Muy buenos días a todos en este su programa Problemas y Soluciones. Y queremos el día de hoy, como les decíamos, hablar de un tema que está bien complicado y es el temor al futuro. Todo lo que ha venido a ocasionar este virus ha provocado mucho temor al futuro y es lógico y por eso queremos tocar este tema. Los que nos escuchan a través de los 103.3 de Estéreo Sana y también los que nos ven a través de Facebook Live, gracias por unirse con nosotros. Y también estamos en vivo a través de YouTube. Así que un fuerte abrazo también a todos los que nos ven por YouTube. Mi amor. Bueno, muy buenos días a todos los que nos ven, los que nos escuchan, que el Señor les bendiga. Estamos viviendo, pues sabemos todos, tiempos difíciles y creo que una de las cosas que más esto ha provocado es una ansiedad, es una incertidumbre, especialmente a qué va a pasar después de que esto pase y lo peor todavía es que ni siquiera sabemos cuándo va a pasar, cuánto tiempo vamos a durar en esto. Entonces, hay muchas cosas que trae como consecuencia toda esta crisis y una de las más fuertes creemos que es la ansiedad o el temor por el futuro. Hoy queremos compartir con ustedes algunas recomendaciones o consejos, obviamente basados siempre en la Escritura, de cómo nosotros podemos sobre todas las cosas conservar la calma, la fe, la confianza de que todo va a estar bien, de que en medio de todo lo que está pasando, Dios tiene el control y Él es nuestro Padre y Él cuida de nosotros. Así que vamos a empezar con el tema y pues lo primero que debemos hablar acerca de esto es plantear todas las cosas, digamos, que pasan cuando uno está tomando o cuando uno está con temor al futuro. El temor al futuro es algo común. En un sentido, todos tenemos un cierto temor al futuro, por supuesto, porque es incierto. No obstante, lo que ha venido a traer este virus es un temor generalizado, o sea, el mundo entero tiene temor. Tiene temor de lo que puede pasar de manera inmediata, si me voy a contagiar. Y por supuesto, eso es algo normal. Dicen que hay personas que dicen, yo no le temo nada, no le temo a nada, no le tengo miedo a nadie. Esa es una definición de locura. Una persona que no le teme a nada ni a nadie está loca. Esa es la única explicación. El ser humano, el temor es un mecanismo de defensa. Si uno ve a un león suelto, eso le da temor a uno y uno escapa. Si uno no tiene miedo, entonces se queda ahí, el león se lo come. Así que más vale cobarde vivo corriendo que valiente muerto comido por un león. Es normal y lo que ha venido a ocasionar este virus entonces ha incrementado el temor al futuro, lo que va a pasar después, lo que va a pasar de inmediato, o lo que está pasando de manera inmediata, qué va a pasar con la economía. Esa es una de las grandes preocupaciones del mundo entero, porque economías enteras están yendo a la quiebra, o por ejemplo las aerolíneas creen que para junio no va a haber una aerolínea de pie, todas habrán quebrado, o los hoteles, lugares como en Cancún, que están completamente vacíos. O sea, hay tantas situaciones tan complejas que ha traído el temor generalizado en el mundo entero. Así es. Y obviamente, como decía mi esposo, el temor hacia esto que viene es normal. Pero creo que debemos de tener cuidado de que esto no se apodere de nosotros en un sentido de que definitivamente podamos caer hasta enfermos por habernos dejado dominar del temor del futuro. Yo creo que la palabra de Dios, la Biblia, habla muchísimo acerca de cómo Dios protege, cuida las promesas del Señor para sus hijos cuando están en momentos como estos. Esta no es la primera vez que Dios tiene que lidiar con una situación semejante en la humanidad. Para nosotros es la primera vez, por lo menos yo en toda mi vida nunca había visto nada parecido. Tengo 46 años y he visto guerras, he vivido algunos espacios de huracanes, terremotos, enfermedades a nivel personal, de familia, pero en mi vida nunca había visto
algo tan generalizado y tan globalizado. Sin embargo, esto es nuevo para nosotros, pero para Dios no lo es. Esto ya ha pasado en la humanidad muchas veces. Y Dios siempre, en medio de tantas cosas, ha vuelto a tener misericordia y ha sabido en medio de las cosas también guardar a sus hijos. Entonces, vamos a ver algunas soluciones que creo de que la palabra de Dios estaban ahí antes para que ahora que nosotros estamos viviendo esto podamos tomar acceso, tener acceso y aumentar nuestra fe. Uno de los problemas cuando se trata de temor al futuro es que uno toma decisiones muy incorrectas. Cuando las personas están dominadas por el temor a lo que va a pasar, pueden llegar hasta tomar decisiones incorrectas y por eso es que queremos nosotros poder venir y hablar sobre este tema, porque este es un momento clave. Yo recuerdo en los años que mi mamá vivía, mi mamá siempre me decía, Carolina, tú siempre tienes que tener cuidado con las decisiones que tomas en medio de las tormentas. Muchas veces me decía, hay que esperar mejor a que una tormenta o el huracán de una tormenta pase, el centro, digamos, del huracán pase, para poder tomar decisiones, porque cuando uno está en medio en sí de un problema tan difícil, la mente se nubla, uno no piensa acorde y puede tomar decisiones en la vida que después las cosas pasan y uno quedó con las consecuencias de las decisiones basadas en el temor que uno tomó en este tiempo. Cuando uno teme, bueno, de hecho quiero hacer referencia a una cita muy importante que lo que dice es, nunca tomes decisiones ni cuando estés contento o feliz, ni cuando estés triste, ni cuando estés atemorizado, asustado. No son buenos momentos para tomar decisiones. Y por eso lo que estamos hablando en este momento, de que las personas toman malas decisiones, y eso es un gran problema. Así que usted puede estar en este momento a punto de tomar una decisión y tal vez, como decía tu mamá, lo mejor será tomar un break, tomar un momento, un tiempo para poder razonar de una mejor manera, pensar mejor. Hay leyes en los países que cuando el presidente de la República está siendo amenazado a su familia y determinan que el temor está nublando su entendimiento, entonces las decisiones que se están tomando, que está tomando en ese momento como presidente, son desautorizadas, por darles un ejemplo. ¿Hasta qué punto es tan serio tomar decisiones cuando uno está, y en el tema de hoy, que es cuando uno está atemorizado, cómo es de incorrecto tomar decisiones en ese momento? Y eso es algo que puede ocasionar, le puede pasar a cualquier persona en este instante, que tal vez tiene que tomar una decisión si terminar un contrato, si iniciar un contrato o apresurarse porque si no, no lo voy a poder hacer después. De repente, hacerlo en este momento no será la mejor manera de hacerlo. Otro de los problemas que están asociados también al miedo al futuro es que esto, si no lo dejamos o si no lo controlamos, no lo limitamos, no sabemos cómo manejarlo, puede crear ansiedades que ya se queden permanentes, un modelo o como un patrón, por así decirlo, un molde de ansiedad en la personalidad de los que están padeciendo este temor. Así que uno debe de tratar de controlarse porque todos sabemos que la ansiedad no viene nunca sola, la ansiedad trae consigo otros acompañantes y una de ellos es las enfermedades, y las enfermedades crónicas, los dolores de cabeza y todas estas cosas que puede producir la ansiedad son la razón por la que si usted está padeciendo de miedo ahorita, no puede simplemente entregarse a eso, no puede simplemente venir y decir, no, estoy así, no sé, y no hacer nada por detenerlo, porque precisamente el temor lleva a la ansiedad y la ansiedad siempre va a llevar a otras consecuencias. Tiene muy buenos hermanos la ansiedad, que siempre la andan acompañando. Mire, nosotros no queremos como minimizar lo que está pasando, créanme, no es esa la intención, porque pareciera que estamos hablando como de algo trivial. Sabemos que es un gran problema lo que está viviendo el mundo, estamos conscientes de ello, nosotros estamos en medio de eso porque estamos en este mundo.
No obstante, si nosotros no logramos controlar este temor y viene la ansiedad, como decías, viene acompañado de tantas otras instancias que producen en la vida. Por ejemplo, hay personas que empiezan pierden tanto peso. Recuerden, nosotros atendemos a personas con problemas de ansiedad y de repente eran personas que se miraban en un peso normal y de pronto pareciera que tiene 2, 3 semanas de no comer. Y es que es lo que pasa, no está durmiendo o está durmiendo muy poco y la cabeza no le para. Una persona que atendíamos de ansiedad, que tenemos los permisos para hablar de su caso, de hecho es una persona que usamos para aconsejar a otros con problemas de ansiedad y lo ponemos de ejemplo y decimos, mire, él padecía de ansiedad y lo superó. Decía que aunque dormía, algunas veces con drogas, se dormía, pero que esta persona sentía que la mente no descansaba, que todo el tiempo o estaba soñando o estaba entre dormido y despierto. Mire qué cosa más terrible que es la ansiedad. Por eso, de repente usted todavía no está en ese punto, por eso necesitamos parar. Y en las soluciones usted se va a dar cuenta que se puede detener este miedo, este temor, antes de llegar a la ansiedad. Si de repente usted está diciendo, yo ya estoy ahí, entonces también vamos a hablar acerca de algunas soluciones, pero mire la importancia de lo que es detener este problema. Y por eso le hemos planteado cómo es que viene, cómo es que se produce, cuál es el origen. Y cuando veamos las soluciones, esperamos que sean muy útiles para usted. Muy bien, entonces vamos con las soluciones. La primera solución que queremos darle es viva un día a la vez. Si puede, un momento a la vez, un segundo a la vez. Jesús dijo que no nos afanáramos por el día de mañana, que basta a cada día su propio afán. Si nosotros queremos verdaderamente controlar el temor que estamos sintiendo en este momento, no hay disciplina mental más poderosa que concentrarse en el día de hoy. He mucho tiempo compartido mi testimonio de cómo aprendí a hacer esto en la vida, porque yo antes era una persona que me preocupaba siempre por el futuro. Pero a raíz de que nos dieron nuestro diagnóstico con el niño que tenía un diagnóstico de autismo, mi mente explotó y se potencializó en este tema. Comencé, si antes pensaba o le temía mucho al futuro, ahora eso se había multiplicado por N cantidad de veces de cómo esto llegó a dominarme. Hasta que hubo un momento en mi vida en que yo sentí literalmente de que si no hacía algo por detener ese patrón de estar siempre preocupada por las cosas que estaban o que podían pasar en el futuro, cosas, por ejemplo, de las que yo pensaba era qué pasaba si yo me moría, qué pasaba si él se moría, qué pasaba si el niño se moría, siempre estaba en ese pensamiento, pensando, imaginando siempre lo peor. Entonces, hubo un momento en mi vida cuando estas palabras de Cristo se hicieron para mí, por así decirlo, como las palabras principales de la Biblia. Yo tenía que aprender a disciplinar mi mente, a vivir en el presente, porque si yo estaba siempre pensando en un futuro catastrófico, me iba literalmente a volver loca. Ya muchas veces no podía ni dormir, y si soñaba y si lograba dormir, soñaba con cosas desastrosas. Entonces dije yo, aquí yo estoy mal y tengo que hacer algo. Nada vino a salvarme más que este mandamiento de Jesús. Cuando Jesús dijo, no se preocupen por el día de mañana, basta cada día su propio afán. Y me recuerda siempre las palabras de Pablo que dice, si ustedes tienen techo, y si tienen abrigo, si tienen sustento de comida, estén contentos con eso. Y es una de las cosas que aprendí también a poner en el tiempo presente, volver a ver mi contorno, mi realidad y decir, bueno, en este momento tengo techo, tengo abrigo o me visto y tengo comida, el tiempo presente está bien. Entonces, son cosas que usted y yo tenemos que siempre disciplinar, porque la mente se puede ir y volar y no la podemos parar, pero siempre usted
acuérdese de las palabras de nuestro Señor y dígase a usted mismo, basta a cada día su propio afán. Hoy voy a vivir este día es lo que importa. Dios sabe cuidar de sus hijos el día de mañana. Yo tenía una prima que siempre tenía un dicho que en parte me gustaba y en parte no, pero tenía mucho sentido. Decía, amanecerá y veremos. Ella casi nunca le gustaba estar preocupada por el futuro. Ella vivía el día a día. Entonces, a veces yo le comenzaba a decir los planes del futuro, las preocupaciones del futuro, y ella me escuchaba. Y al final siempre me decía, bueno, amanecerá y veremos. A veces uno hace o se imagina estos escenarios. Uno se imagina que va a estar haciendo esto o lo otro, que no va a estar haciendo esto o lo otro, que se va a encontrar a tal persona, o que va a ganar, o que va a perder. Y de repente llega el siguiente día y nada de lo que uno se imaginó sucedió. Entonces gastó neuronas, gastó fuerzas emocionales en algo, en imaginaciones que muchas veces ni siquiera suceden. No significa que es una licencia para no planificar. Queremos hacer la salvedad. Esto no significa que ahora vamos a echarnos vamos a ver qué hacemos mañana. No, es importante planificar, pero no vamos a vivir en el mañana, vamos a vivir en el hoy. Otro de los elementos que nos va a traer solución a este problema para vencerlo del temor o del miedo al futuro es ser una persona agradecida. El agradecimiento es la memoria que el corazón tiene. Una persona agradecida es aquella persona que recuerda lo que han hecho o lo que ha pasado en su vida y está dando gracias. Entonces, cuando uno recuerda que en el pasado tuvo adversidad y logró salir adelante, y como dice un dicho, hoy, el día de hoy, es el día que tanto temías. El día de hoy era ese día que temías a que llegase y estamos aquí con vida y usted ahí nos está escuchando, nos está mirando, significa que está vivo, que está viva y que seguimos adelante y que la vida sigue y que seguimos firmes, que vamos caminando. Así que dejemos de estarnos quejando por lo que no tenemos o lo que desearíamos tener y empecemos a agradecer por lo que sí tenemos. Un día le puse un ejemplo a una persona que estaba completamente fatal y le dije, ¿usted tiene casa? Sí, yo tengo casa. Imagínese que usted llega a su casa y de repente la mira que está prendida en fuego completamente. Y le dicen, llega y dice, ¿qué pasó? Y le dicen los bomberos, bueno, no sabemos qué fue lo que pasó aquí, pero el incendio venimos a apagarlo. Y ahí sacaron a mis hijos. No, nadie, de ahí no salió nadie. Si había alguien ahí, murió. ¿Qué haría? Entonces la persona dice, me tiró al piso a llorar porque... Y de repente se acerca una vecina y dice, ay vecina, qué triste lo que le pasó con su casa, que vive en la casa, ¿qué importa? Mis hijos, se murieron mis hijos. No, vecina, no se preocupe, yo los tengo en la casa. ¿Qué haría? Me levantaría pegando gritos de alegría. Ve que usted tiene algo que es de gran valor, son sus hijos. Y mire cómo la casa le importaría nada ante la idea de haber perdido lo más valioso de su vida. ¿Por qué no da gracias por esos hijos que tiene? Entonces la persona dice, verdaderamente que soy afortunada, porque tengo mucho por qué dar gracias. Pero es como vemos la vida, es como nos enfocamos. Alguien me dice, en una ocasión, ustedes con su hijo. Y yo le digo, yo no cambiaría a mi hijo por ningún otro hijo. Si vinieran a decirme, mire, nos equivocamos en el hospital y le dimos un niño equivocado, este es su hijo y el otro está sano. Yo le diría, denme este hijo, está bien, yo lo recibo, pero este otro tampoco se va. O sea, es mi hijo, yo lo amo. Y si el Señor me pusiera a escoger entre todos, no escogería a otro, lo escogería a Él una vez más. Estaría feliz. No puedo amargarme, al contrario, dar gracias a Dios, bendecir al Señor y ser una persona agradecida por lo que tenemos y aún por los pequeños detalles que hay en la vida, hay que ser agradecidos. Es importante siempre recordar lo que Dios ha hecho por nosotros en el pasado. Esta no es la primera crisis que usted va a pasar en la vida. Esta no es el primer momento o el último momento, digamos, que usted va a vivir así. Yo estoy segura que si usted ya tiene por lo menos 15 años de edad y ya no está viendo y nos está viendo, usted ya ha pasado por algunas cosas.
Y siempre cuando estamos en situaciones como esta tenemos que recordar cómo Dios actuó en nuestra vida en otros tiempos, donde tal vez creíamos de que no íbamos a sobrevivir, donde tal vez creíamos de que este iba a ser el fin de nuestra vida, que después de esto no nos íbamos a poder recuperar. Entonces siempre hay que traer a la memoria las cosas que Dios ha hecho en el pasado para poder nosotros saber de que también ahora Él tiene poder para sacarnos de esto. Yo recuerdo cuando mi mamá murió, hace 20 años murió mi mamá. Una de las cosas que a mí, sinceramente, más me angustiaba en aquellos años era saber qué iba a pasar con mi papá, con el esposo de mi mamá, si mi mamá moría. Y yo me angustiaba mucho, yo lloraba, yo pensaba, ¿qué va a pasar con mi papá si mi mamá se muere? Me lo imaginaba un hombre solo, así, bueno, tantas cosas que me imaginaba que le podían pasar después de la muerte de mi mamá. Y para mi sorpresa, como a los 2 años de mi mamá haber muerto, él se volvió a casar y la vida siguió para él y tiene su esposa que lo ama, que lo quiere y ahí están ellos dos acompañándose. Entonces muchas veces uno, y eso fue una lección para mí importante, uno comienza a imaginarse cosas y uno dice, ay, de esta sí que no vamos a salir, este va a ser el acabose para esta persona o para mi persona, y de repente surgen situaciones donde uno vuelve a recuperar la vida, el aliento, las esperanzas, y Dios lo saca a uno. Entonces, ya hemos vivido en el pasado momentos difíciles en nuestra vida y Dios nos ha sacado. ¿Por qué no creer que Dios también nos va a sacar de este momento? Eso es aumentar nuestra fe. Y allí es donde queremos llegar. Cuando uno sabe que Dios me sacó antes, Dios me va a sacar ahora, eso es aumentar su fe. Y allí, en este instante, es una necesidad mundial que aumentemos nuestra fe. Y hemos visto personas, presidentes mismos, a los que aplaudo, cuando veo lo que está pasando en países donde los presidentes están diciendo, vamos a tener días de ayuno. Y en uno de ellos estaba diciendo, parece que era lo primero que iba a decir, pero se le olvidó decirlo. Entonces ya se estaba yendo todo el mundo y detuvo la conferencia a los que se estaban yendo y dice, no, espérense un momento, yo necesito decir esto era lo primero que iba a decir. Necesitamos orar a Dios, necesitamos orar, por favor, llamo al pueblo, busquen a Dios, clamen al Señor, reúnanse para clamar en sus casas, en familia, ahí donde están, porque ya estaban en la cuarentena. Dios, qué interesante. En este instante lo que más necesita el mundo es incrementar la fe. Así que Dios le sacó antes, Dios le va a sacar ahora. En este tiempo también el Señor le va a librar. Él sabe librar a los suyos. Así que incremente su fe en este tiempo porque Dios le va a sacar. Y lo último que queremos señalarle es comience a prepararse también. Como le decíamos cuando planteamos el problema, no es una licencia para no hacer nada, para quedarse ahí tirado en el piso y como me decía un familiar, me decía esto, a quien Dios le ha de dar, por la puerta le ha de entrar. Y yo decía, ay, qué bonito eso, qué fe más bonita, qué fe nada, es una irresponsabilidad. Tenemos que prepararnos para enfrentar lo que estamos viviendo y sacar la experiencia para que la siguiente vez que enfrentemos un momento complicado, difícil, estemos listos para enfrentar la adversidad. Pues, hablemos de algunos puntos donde necesitamos prepararnos. Cuando hablamos acerca de prepararse, pareciera así como irrelevante porque ya estamos en la solución. Pero muchas veces la razón por la que estamos ansiosos es porque precisamente no nos hemos preparado para momentos difíciles. El pastor David Spencer siempre tenía un dicho que decía, esperamos lo mejor, pero nos preparamos para lo peor. Y eso es una combinación bien extraña para hacer, ¿no? Estar esperando lo mejor, pero al mismo tiempo estar preparado para lo peor que pueda pasar. ¿Y qué es lo que está pasando? Mucha gente está en ansiedad porque no se preparó para lo peor. Y aún en medio de la crisis, está haciendo cosas irracionales. Yo te decía a ti, aunque tú me decías, no creas todo lo que ves, pero bueno, hay una tienda
que ellos publican sus ropas, sus cosas, y yo le decía a mi esposo, me llamó la atención que ellos estaban diciendo cosas como, les vamos a mandar por delivery todos los encargos, y ellos hacían un enfoque de las canastas o de las bolsas que tenían para hacer delivery de los productos que estaban vendiendo, y yo me ponía a pensar, wow, qué increíble que la humanidad entera está a punto de entrar en una recesión económica y la gente todavía está comprando cosas que no son de primera necesidad. No se están preparando económicamente para algo que viene difícil. Entonces, cuando uno ya está en el problema, obviamente de que es peor todavía la ansiedad, porque en vez de tener reservas económicas, ¿verdad? Uno lo que tiene más bien es deuda, y entonces uno vive coyol quebrado, coyol comido, que cuando vienen cosas que verdaderamente mueven en la vida de uno no está preparado. Yo creo de que hay personas que dicen, bueno, esto en 2, 3 semanas de cuarentena se resuelve y ya, pero el impacto económico va a ir más allá y hay que estar preparados para eso. Entonces, hay que tomar un poquito de conciencia y saber ser más conscientes y prepararnos en qué estamos gastando. Hay personas que todavía están comprando artefactos electrónicos y cosas así, y uno tiene que ser más precavido en esto. Claro, prepararse va a ser vital. Tome todas las medidas que usted requiera para poder prepararse y enfrentar lo que está viviendo, y recuerde, prepararse porque en el futuro también vamos a tener otras adversidades. Por eso Jesús dijo, en el mundo van a tener aflicciones, momentos difíciles, pero debíamos de confiar que Él había vencido al mundo. Esa es parte, confiar, pero también hacer la otra parte que también el Señor le mandó a Josué y le dijo, esfuérzate y sé valiente, hacer todo lo que esté en nuestras manos para prepararnos para lo que puede venir. Otro de los señalamientos en esto de prepararse también es una oportunidad para poder pedir perdón a la familia y estar listo para lo que venga. Lamentablemente muchos están muriendo y yo me pongo a pensar si esas personas arreglaron situaciones con familiares, se fueron en paz. También eso es parte de prepararse, de estar preparado. Y no pareciera como que le estoy diciendo, usted se va a morir. No, bueno, aunque todos somos de la muerte. Y como decía un predicador que yo escuchaba, decía, aquí hay algo seguro. Si hay algo por seguro, es que el 100% de lo que estamos aquí, vamos a morir. Y yo decía, que suena feo eso, pero era la verdad. Y estar preparados en pedirle perdón si usted tiene un asunto sin solucionar. ¿Por qué no ir y arreglarlo? Aprovechar esta oportunidad. O bueno, no le voy a decir ir porque algunos ya están en cuarentena. ¿Por qué no tomar el teléfono, llamar o mandar un mensaje de texto o hacer una videollamada y decir, ¿sabes qué? Es un buen tiempo para poder arreglarnos y poder pedirte perdón y decirte si puedes perdonarme. Así es. También prepárese más en el sentido de su salud. Yo creo que una de las razones por las que tanta gente está insegura con esto es porque sabe que no tiene la salud que necesita para combatir este tipo de virus, no tiene las defensas, no tiene el sistema inmunológico correcto. ¿Por qué? Por la alimentación. Yo les estaba diciendo a las personas que me escuchan en un canal que tengo en YouTube que hace poco fui a PriceMart y una de las cosas que me llamaba la atención es que la sección de naranjas y limones era la más llena, y no solamente era la más llena, las naranjas y los limones se estaban literalmente pudriendo, dañando, porque nadie los llevaba. Y los doctores dicen, ¿qué es lo que usted puede hacer para subir su sistema inmunológico, para aumentar sus defensas? Beba cosas que le aumenten su vitamina C, y qué mayor fuente, ¿verdad?, de esto que las naranjas y los limones. Y sin embargo la gente, ahí estaba un montón de cosas vacías, pero esos estantes estaban llenos. Entonces, por eso es que después nos vienen las cosas y tenemos que caer en temor al futuro, en ansiedades, porque no nos preparamos, no tomamos medidas correctas. Y por último, creo que debe prepararse para estar a cuentas con Dios. Quiero animarle para que el día de hoy usted se ponga a cuentas con Dios y que pueda pedirle perdón al Señor. ¿Sabe lo que la palabra
nos dice, la Sagrada Escritura nos dice que Él es un fiel y justo perdonador, que Él está abogando, Jesús está abogando por nosotros. Y esto de abogando por nosotros es diciendo yo pagué el precio para que él, ella pueda recibir el perdón. Y usted puede hacerlo el día de hoy. No tiene que ir a una iglesia, es ahí donde usted está. Usted se puede poner a cuentas con el Señor, decirle, Señor, yo reconozco que te he fallado, que no he andado conforme a lo que tu palabra dice y quiero regresar a tus pies para ser lavado en la sangre de Jesús y poder alcanzar el perdón de pecados. El perdón de pecados es instantáneo. Usted puede recibir perdón en este momento. Recuerde al ladrón en la cruz. No el ladrón bueno, los dos eran malos. El ladrón que decidió arrepentirse, le dijo, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Él sabía perfectamente que no se refería a un reino en esta tierra, se refería a un reino espiritual. ¿Y qué fue lo que Jesús le dijo? Hoy mismo, de hecho pudo haberle dicho, en unas 3 horas estarás conmigo en el paraíso. Precisamente, ¿por qué? Porque el perdón se recibe de manera instantánea. Si usted le pide perdón a Dios, automáticamente usted estaría siendo perdonado. Y quiero animarle para que al concluir esta transmisión, usted pueda tomar un tiempo y orar y poner a cuenta su vida con el Señor. Hemos llegado al final. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Esperamos que el planteamiento del problema le haya aclarado muchas dudas y sobre todas las cosas que la solución le ayude a vencer todo temor. Recuerde, esto es lo que el Señor nos dice, no temas, yo estoy contigo. Un fuertísimo abrazo, que el Señor le bendiga.